Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde vamos a ver strings. Los strings son un tipo de datos muy importante en todos los lenguajes y en particular en el C porque nos van a permitir manejar textos en nuestros programas, algo que ya estábamos deseando poder hacer. Así que te invito a recorrer todos los temas del video, a practicar, a consolidar lo que vamos a ir trabajando juntos. Y como siempre te invito a darle me gusta al video y a suscribirte al canal para estar siempre al día con los contenidos nuevos. Así que arranquemos nomás. Vamos a comenzar el video de string con un ejemplo disparador. Nos piden que diseñemos un programa en el cual se ingresan los datos de un curso de no más de 100 alumnos, incluyendo sus nombres y apellidos, número de legajo y promedio. A continuación nos pide que imprimamos en orden de mérito los 10 mejores promedios. Evidentemente, hasta acá, con todo lo que hemos visto, no se puede incluir los nombres y apellidos como parte de los datos porque no teníamos un tipo de datos que nos permitiera guardar textos. Es evidente que para hacer programas vamos a necesitar tener este tipo de datos que es de uso común en nuestra vida cotidiana, con lo cual vamos a ver cómo se manejan en C los textos. El nuevo tipo de datos que vamos a estar introduciendo en este video es el de string o cadena de caracteres, que es una secuencia de caracteres, o sea, de variables de tipo char, que están terminados por un carácter especial que se utiliza como terminador, y ese carácter se denomina carácter nulo o /0, porque su ASCII, el código ASCII de este carácter, es el número 0. ¿Cómo se declara un string en C? Bien, el string se declara de la siguiente manera. Se utiliza un vector de char como contenedor. Fíjense que hasta acá esto es un simple vector de variables char, de 10 variables char, y se le asigna el string hola. Esta es la forma de declarar un string como una constante entre comillas dobles. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando yo le asigne a este vector de char texto la palabra hola? Bueno, en este vector que tiene, como vemos, 10 variables, de la 0 en adelante se van a guardar los ASCII de cada una de las letras de la palabra que estoy ingresando, H, O, L, A, y el elemento terminador, el nulo. De esta manera, uno puede en un contenedor que tiene un tamaño fijo declarar strings o cadenas de texto de longitud variable siempre que no exceda la capacidad de la representación de este vector. Es decir, que a lo sumo yo voy a poder guardar una palabra o una frase de 9 letras, porque en la última sí o sí tendría que poner el elemento terminador para dar por finalizado el string. Ahora vamos a ver un programa muy sencillo, probablemente el programa más simple que podamos escribir con strings, en donde declaramos un vector de char, texto de 15 char, donde voy a guardar la frase hola mundo. Y para imprimir los strings, lo que tengo que hacer es lo siguiente: utilizar, por ejemplo, printf y el carácter de formato %s, que es para imprimir string. Y directamente le paso el valor de la base del vector, y lo que va a hacer el printf va a ser imprimir el texto guardado dentro de este vector letra por letra hasta llegar al carácter nulo. De la misma manera que yo puedo imprimir strings, también tengo que poder cargarlos. Eso se puede hacer de diferentes maneras. Una de las maneras más simples es utilizar el scanf, que ya habíamos usado para guardar todos los tipos de variables, enteras, flotantes, char, con el mismo modificador %s que para guardar strings. Otra opción es usar las funciones que son específicas de strings, gets y puts. Gets sirve para tomar un string, o sea, para leer un string del teclado. Y put sirve para imprimir el string. De esta manera se reemplaza el scanf por gets y el
printf por puts. Vamos a ir entonces al CodeBlocks para probar un programa muy sencillo donde declaro un vector de char de 30 char y ese vector lo voy a usar como contenedor para mi string. Voy a pedir al usuario que ingrese un texto, tomo el texto con la función gets y luego lo imprimo con la función puts. Estas dos funciones de la biblioteca stdio se van a encargar de la lectura y escritura del string. Voy a compilar. Me tira un warning en la línea 11 donde está la función gets y me dice que la función gets es peligrosa y que no debería utilizarla. Sin embargo, como es un warning, puedo compilar y correr el programa igual. Lo voy a probar primero y después vamos a volver sobre este warning a ver qué significa y cómo lo podemos quitar. Corremos el programa. Me dice ingrese un texto. Hola. Y me dice el texto ingresado es hola. O sea, el programa funciona perfectamente. ¿Y qué es esto de que la función gets es peligrosa y que no debería utilizarla? Bueno, se refiere a lo siguiente. La función gets no hace comprobación de contornos, ni pone ningún límite en ese sentido. O sea que si yo acá pusiera hola, ¿cómo les va? Hoy es una mañana espléndida del mes de mayo y esto excede completamente la longitud del vector que va a contener el string, entonces la función gets va a copiar todo este texto a continuación de la base del vector y todo lo que venga después en la pila lo va a destruir. Por eso la función gets es peligrosa y no debería utilizarla en mis programas. De hecho, fíjense que cuando ingreso todo este texto me dice stack smashing detected, o sea que detectó que destruí el stack, la pila del programa. Y por eso el sistema operativo me cerró el programa y fíjense que no imprimió absolutamente nada. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo corregir este error, este warning que me podía llevar a cometer un error en mi programa que cortara la ejecución. Vamos a utilizar la función fgets. La función fgets es una variante más general de la función gets, donde primero le paso el nombre del contenedor, texto, luego le paso el tamaño máximo, ¿sí? El tamaño máximo de este contenedor es n, y luego le paso el stream. El stream en C es el origen de los datos. En ese caso vamos a poner stdin, que es el flujo de entrada del teclado. De esta manera el fgets toma del teclado un string de hasta n caracteres en la variable texto. Y si yo me excedo, entonces lo va a cortar a n caracteres. Vamos a comprobarlo. Compilo, vemos que ya no tira ningún warning. Corro. Al correr me pide que ingrese un texto. Voy a poner hola. Vemos que funciona bien. Pero vamos a comprobar que funcione bien en el caso también donde me excedo. Hola, ¿cómo les va? Esta es una espléndida mañana de mayo. Y ven, ahora no se produce la destrucción de la pila, simplemente va a guardar hasta donde cabe el texto en el contenedor, en el vector de char, y después va a cortar el string y se evita este problema que nos trae la función gets. Lo que vamos a hacer a continuación es ver algunas de las funciones de la librería estándar de strings, se llama string.h. Dado que el string es un tipo de datos que es muy utilizado, como uno se imaginará, un texto es algo que se utilizará mucho en nuestros programas, hay una biblioteca estándar, string.h, que nos provee una serie de funciones que facilitan el uso, el manejo, la gestión de los strings de nuestro programa. Nosotros vamos a ver estas 4 funciones, hay muchas más, pero estas son las más utilizadas. StringLen, que devuelve el largo de un string, o sea, el tamaño, la cantidad de caracteres del string. StringCopy, que me va a permitir copiar un string de un vector a otro. StringCompare permite comparar dos strings, o sea, yo los puedo comparar y saber si son iguales, si son distintos y si son distintos cómo, o sea, alfabéticamente cuál viene primero de los dos. Y por último, StringCat, que permite concatenar o unir dos strings.
La primera función que vamos a ver es stringlen, que devuelve el tamaño de un string. Stringlen se le pasa solamente el contenedor del string, el vector, y devuelve un size_t, que es un alias de una variable no asignada, entera. O sea, me devuelve el tamaño del string en cantidad de caracteres. Así que lo que voy a hacer ahora a continuación es un sencillo programa que voy a cargar un string y con stringlen voy a devolver al usuario el tamaño de ese string. Así vemos cómo funciona stringlen. Vamos a ir al code blocks. Yo me basé en el esqueleto del programa anterior donde ingreso un texto en este vector llamado texto. Y lo que voy a hacer ahora es imprimir el tamaño del texto que acabo de ingresar. Para eso será simplemente cuestión de agregar un printf que diga lo siguiente: el tamaño del texto es de tantos caracteres. Y la fuente de datos va a ser la función stringlen, a la que le voy a pasar texto. La función stringlen lo que va a hacer es contar los caracteres que hay en el string desde la primera letra o número, el primer símbolo, hasta que encuentre el nulo, y ahí va a terminar de contar. Como la función stringlen es de la librería string.h, la tengo que incluir en mi código. Bueno, vamos a compilar. Me tira un warning porque me dice que el printf espera un tipo de datos size_t, que es un long unsigned, y yo le estoy poniendo %d, que es un entero asignado. Así que voy a poner %u, %lu, que es long unsigned. A ver si ahí está. Ahí eliminé el warning, ¿sí? Iba a funcionar igual, pero de todas maneras es una buena práctica eliminar siempre los warnings. Vamos a correr. Me pide que ingrese un texto. Voy a poner el clásico hola. El tamaño del texto es de 5 caracteres. Esto nos parece sorprendente porque decimos, ¿cómo? Si hola tiene 4 caracteres, ¿por qué me dice que tengo 5? Bueno, es que la función fgets, que se utiliza normalmente para leer desde un stream o un archivo, cuando toma el texto desde el teclado, le inserta un /n previo a finalizar el string. Por eso siempre tiene un carácter de más. Si yo cambio este método de entrada, por ejemplo, yo voy a probar con scanf. Lo tomo con scanf. Entonces vamos a ver que me imprime 4. Voy a compilar, voy a correr. Es un texto hola. Van a ver que dice el tamaño del texto es de 4 caracteres. La función stringlen siempre opera de la misma manera. Va a contar los símbolos desde el inicio del vector hasta que encuentre el nulo. El punto es que gets y scanf no me insertan ningún carácter adicional, mientras que fgets va a poner los símbolos h, o, l, a y luego un /n generando un carácter adicional. La siguiente función que vamos a ver y que también se utiliza mucho es string copy. String copy posee este prototipo donde se le pasa un primer contenedor, que es el destino, o sea, a dónde voy a copiar el string, y un segundo contenedor, un segundo vector de char, que tiene el origen, es decir, la fuente de los datos. Lo que va a hacer string copy es copiar source, el origen, hacia dest, el destino. Y va a devolver el puntero al string del destino. Eso no se suele utilizar, en general solamente es como la función printf o scanf, por ejemplo, que se utilizan sin tener en cuenta el dato devuelto. Un ejemplo muy sencillo, lo podemos ver aquí a continuación. Me voy a declarar dos contenedores, texto1
y texto2, ambos vectores de char de 20 caracteres. Y en texto1, que va a ser mi origen de datos, voy a inicializarlo con la palabra hola. Con esta función de esta manera, string copy, voy a copiar texto1 a texto2. Uno tiene que imaginarse que en esta coma hay un igual y que se va a asignar el contenido de texto1 a texto2. Cuando yo imprima texto1, texto2, voy a ver en texto1 hola, evidentemente es lo que tenía antes cuando lo inicialicé y nunca más lo modifiqué, así que va a seguir diciendo hola. Y texto2 también va a tener hola porque lo copié con string copy. Los invito a probar esto en el compilador para verificar que funciona correctamente. Y me gustaría dar una nota de cuidado. ¿Sí? Esto es un error muy común cuando se empieza a manejar strings. Tratar de igualar el nombre de los contenedores, el nombre de los vectores, y de esta forma querer pedirle al compilador que copie el string texto1 en texto2. Pero esto no va a funcionar porque si recuerdan el video de vectores, texto2 y texto1 son punteros del mismo tipo que en este caso son punteros a char. Entonces esto es como igualar dos punteros. No tiene ningún efecto de copiar el contenido de un vector en otro. Sí o sí vamos a tener que utilizar la función que está destinada a eso, que es string copy. En tercer lugar tenemos la función string compare. String compare me va a servir para comparar dos strings. Si básicamente se le pasa los dos strings S1 y S2, el puntero al origen del string, y la función devuelve una variable de tipo entero, que vale 0 si los strings son iguales, son idénticos, ¿sí? En mayúsculas, minúsculas, o sea, son exactamente iguales. Menor que 0 si el string 1 es menor que S2, o sea, significa que alfabéticamente S1 está antes que S2. Y un valor mayor que 0 si S1 es mayor que S2, es decir, que S1 alfabéticamente está después que S2. Entonces, para comprobar cómo opera esta función, vamos a realizar un programa muy sencillo, muy breve, en el que vamos a ingresar dos strings por teclado y el programa me va a indicar si los strings son iguales y si son distintos, cuál alfabéticamente está antes que uno que el otro. Y además vamos a tratar de imaginar cómo es que opera la función string compare para lograr este resultado. Así que vamos al CodeBlocks. Bueno, acá tenemos algo armado ya. Me declaré dos contenedores para los strings, string 1 y string 2, ambos de 30 caracteres. Y ya me armé para hacer el ingreso de los strings con printf y scanf. Lo que voy a hacer ahora es, voy a llamar a la función string compare y voy a tomar el valor que me devuelve y lo voy a imprimir. Quiero ver qué es exactamente lo que me devuelve. Si confío en la descripción de la función, en la ayuda de la función que me dice que devuelve 0 si son iguales y un número mayor o menor que 0 si son distintos, pero quiero ver exactamente qué número devuelve para tratar de sacar alguna conclusión. Así que el valor que devuelve string compare de string 1 con string 2 es %d. Recordemos que es un entero lo que me devuelve. Y directamente aquí en el printf voy a llamar, no, lo voy a dar una variable, así no queda un poco más explícito. Voy a ponerle valor, voy a poner valor y voy a llamar string compare en esta línea. Ahí está. String compare, string 1, string 2. Perfecto. Voy a compilar y me da que está todo genial. Así que ahora voy a correr. Voy a ingresar el string 1 caballo. Ingrese el string 2 caballo.
el valor que devuelve string_compare es 0, lo cual coincide con la descripción que habíamos hecho, que nos decía que era 0 si eran iguales. Pero vamos a probar también otros casos. Voy a probar a escribir caballo y, no sé, ardilla. Me dice, el valor que devuelve string_compare es 2. Recordemos que nos había dicho en la presentación que el número es mayor que 0 si ese 1 es mayor que ese 2, o sea, si el string 1 está alfabéticamente después que ese 2. Y eso es correcto, porque caballo está después que ardilla. ¿Sí? Alfabéticamente está más cerca de la Z que ardilla. Entonces, esto me devuelve 2. ¿Y por qué será 2? El signo obviamente nos dice el orden, pero ¿por qué exactamente el módulo es de 2? Vamos a hacer algunas pruebas más a ver qué conclusión podemos sacar. Voy a volver a correr el programa y voy a escribir las palabras al revés. Voy a poner ardilla y caballo. Ahora me dice que el valor que devuelve string_compare es menos 2. Esto es correcto porque ahora la primera palabra, ardilla, está antes que caballo, pero de vuelta me vuelvo a preguntar por qué el número 2 en módulo. El signo cambió porque invertí el orden de los operandos, pero ¿por qué menos 2? Entonces, para hacer un último caso y después sí ya vamos a empezar a sacar conclusiones, vamos a escribir dos palabras, por ejemplo, ardilla y, no sé, dado. Me dice, el valor que devuelve string_compare es menos 3. Otra vez, ardilla está antes que dado, pero el valor cambió a menos 3. Y ahora sí podemos sacar algunas conclusiones. Voy a ir a la pizarra para compartir con ustedes cómo funciona la llamada a string_compare para que tengan una idea de por qué devuelve esos valores. Bueno, vamos a ir barriendo cada uno de los casos que vimos. En el primer caso, los strings eran iguales y string_compare me devolvía 0. En el segundo caso, string 1 era caballo y string 2 era ardilla, y esto me devolvía 2. Tercer caso me devolvía menos 2 y en el último caso me devolvió menos 3. Evidentemente lo que a mí más me interesa es el signo del resultado de string_compare, porque eso me va a decir si son iguales o si alfabéticamente cómo están ubicados uno y otro. Lo que hace string_compare es lo siguiente. Imagínense en el primer caso que yo tengo los strings caballo, ambos, y acá el nulo, ¿sí? Y el otro caso exactamente igual, caballo. ¿Cómo verifica que son iguales? Bueno, empieza a restar carácter por carácter. C menos C le da 0, entonces son iguales. Entonces comprueba el segundo. A menos A le da 0, son iguales. Y así sigue operando hasta que encuentra el nulo. Si encuentra el nulo y todas las restas le dieron 0, entonces concluye que los strings son iguales y devuelve 0. En el segundo caso, lo que hace string_compare es lo siguiente. Yo tengo el primer string que es caballo. Y el segundo string que es ardilla. Entonces, siguiendo esta lógica, hace la resta de C menos A. La resta de C menos A, la letra C menos el ASCII de la C menos el ASCII de la A me da 2. O sea que esta resta me da 2. Y como esto ya le dio distinto de 0, ya puede definir que los strings son distintos y me devuelve 2. Lo mismo va a ocurrir en este tercer caso, solamente que la resta se da con signo opuesto, porque hace ardilla menos caballo. Esto le da
menos 2 y por lo tanto va a devolver menos 2. Y en el último caso, obviamente, ardilla menos dado le va a dar menos 3 porque la ASCII de la D es 1 más grande que la ASCII de la C. Esto es la forma en que opera string compare. Va a ir barriendo los strings restando cada par de caracteres y cuando encuentre uno distinto de 0 me va a devolver ese valor y por eso podemos definir si es mayor o menor y si agota todas las restas y les dan todas 0 me va a devolver 0. De esta manera uno puede saber específicamente si un string alfabéticamente es mayor, menor o igual que otro. Y eso nos va a resultar de mucha utilidad, por ejemplo, para ordenar strings. Existe una regla memotécnica para recordar esto y facilitar poder acordarse cómo era esto de si era mayor, si era menor, que es imaginarse que string compare hace la resta entre los strings, como si en vez de la coma esta hubiese un símbolo de resta. Entonces esto haría S1 menos S2. ¿Y esto qué me va a dar? Tenemos que imaginar la resta en un sentido amplio, ¿no? La resta aritmética. Si yo resto el string 1, le resto S2, si el string 1 es mayor que S2, esto me da mayor que 0. O sea, si S1 es mayor que S2, esto me da mayor que 0. Si el string 1 es igual que S2, entonces la resta me da 0. Y si el string 1 es menor que S2, o sea que está alfabéticamente antes, esto me va a dar menor que 0. De esta forma, con esta regla mnemotécnica, esta regla para ayudarnos a recordar el resultado de string compare, podemos imaginarnos cómo va a dar este resultado y poder utilizar correctamente ese valor en consecuencia. Por último, y para finalizar esta sección de string compare, vamos a devolver que los strings son iguales o si es mayor o menor. Entonces vamos a ir al code blocks y vamos a modificar el programa que hicimos para que devuelva lo que corresponda. Si valor es igual a 0, entonces voy a imprimir que los strings son iguales. Si no, si valor es menor que 0, voy a imprimir, recordemos la regla memotécnica, que sea menor que 0 significa que el string 1 es más chico que el string 2, significa que string 1 está alfabéticamente antes que string 2. Y si no, que es el caso por descarte, nos queda otra que sea mayor que 0, entonces será al revés. Será que string 2 está alfabéticamente antes que string 1. Vamos a compilar y vamos a correr el programa. Vamos a poner caballo, caballo. Los strings son iguales, perfecto. Hasta ahí vamos bien. Vamos a poner caballo y ardilla. Me dice el string 2 está alfabéticamente antes que el string 1. Es cierto, porque ardilla está antes que caballo. Y luego vamos a poner al revés, ¿no? Ardilla y, no sé, dado. Y me dice que el string 1 está alfabéticamente antes que el string 2. Al menos probamos en estos tres casos las tres variantes posibles que nos puede devolver string compare en cuanto a su signo y hemos cumplido con la consigna que nos habían encargado. En última instancia vamos a ver la función stringcat. Stringcat nos va a permitir unir dos strings. Cat no viene de gato, sino viene de catenate, que significa encadenar. Y en la función stringcat se le pasan dos punteros a string, dos contenedores, dest y source. Y lo que va a hacer la función stringcat es unir dest y source y guardarlo en
la primera dirección que le paso en dest. O sea, que en la dirección de esta dest va a unir el string de destino más el string de origen source. A continuación vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tengo dos strings, hola y chau. Los uno con string cat, le paso primero el string texto 1 que contiene hola y luego el segundo string que contiene chau. Y vamos a ver el resultado que nos dan ambas funciones. Para estudiar cómo funciona stringcat, armé un programa muy sencillo donde ingreso dos strings. Esto es igual que el ejemplo anterior para string compare. Luego llamo stringcat, le paso primero el string 1, luego el 2 y finalmente imprimo el valor de string 1 y el valor de string 2. Así voy a poder apreciar qué es lo que opera, qué es lo que hace stringcat con ambos strings. Así que compilo. Me dice que el valor está sin usar porque quedó el ejemplo anterior. Y lo voy a correr. Ingrese el string 1. Vamos a poner caballo. String 2, ardilla. El string 1, que era el que estaba primero en la función, queda concatenado con el string 2. Queda caballo, ardilla, todo junto. Mientras que el string 2 queda sin modificar. Así que en este caso, cuando uno usa stringcat, la concatenación de alguna manera modifica, cambia, destruye el primer string. Por lo que si yo quiero conservar el primer string tal como estaba, lo debería copiar antes en otro y utilizar un tercer contenedor para guardar el resultado de ambos. Con la función stringcat cerramos esa descripción de las llamadas más útiles, más utilizadas para gestionar strings. Y así como cuando nos manejamos con enteros o flotantes era de gran utilidad para nuestros programas contar con una estructura en memoria que nos permitía, nos facilitaba guardar una gran cantidad de enteros o flotantes, también quisiéramos hacer lo mismo con los strings, es decir, tal vez no me alcance con 1, 2 o 3 strings, sino que era una especie de vector de string donde tenga, no sé, 100 o al menos la cantidad que necesite para resolver mi programa. Pero hay una dificultad adicional porque los strings por sí se almacenan en vectores de char. Entonces, ¿cómo hacemos para guardar un vector entre comillas de strings? Bueno, lo que vamos a hacer para guardar un vector de strings es utilizar una matriz. La clave está en declarar una matriz que en este caso va a tener m filas por n columnas. Cada una de las filas va a representar la posibilidad de un string y cada columna va a representar, las columnas, perdón, en total me van a dar el ancho máximo de cada uno de esos strings. ¿Sí? O sea que la fila es la cantidad de strings y la columna es el tamaño máximo. Esto está estrechamente relacionado con el video que vimos de matrices, porque lo que voy a hacer a continuación, fíjense, es por medio de un for cargar cada uno de estos 5 strings y voy a hacer una llamada para almacenarlo en texto de i. ¿Qué es texto de i con un solo subíndice? Bueno, texto de i con un solo subíndice va a ser el puntero a cada una de las filas de la matriz, es decir, cada uno de esos vectores que me van a permitir guardar un string. Finalmente, cuando lo imprimo, es la misma operación, hago un for y voy barriendo cada una de las filas de la matriz y en cada una de esas filas va a haber un string. Para bajar esto un poco más a tierra y poder sacarnos las dudas, vamos a graficar lo que habíamos hecho en el ejemplo de código. Si yo tengo una matriz char texto de m por n, significa que tengo una matriz de char de 5 filas por 20 columnas, donde cada elemento de esta matriz, cada uno de estos cuadraditos, es una variable char.
Por ejemplo, este cuadradito acá es texto de 1 a 14. Eso obviamente no me va a servir usar esta notación para guardar caracteres carácter por carácter, porque yo no voy a manejarme con caracteres sueltos, voy a manejarme con las funciones de strings, ¿sí? Para leer, para escribir, para modificar. Entonces lo que me voy a aprovechar es de una de las propiedades de las matrices en C, donde texto con un solo subíndice es un puntero a la fila correspondiente de esa matriz. Así, texto de 0 apunta al comienzo de la primera fila de la matriz, texto de 1 a la segunda, texto de 2 a la tercera, y así sucesivamente. Así que por medio de estos apuntadores, por medio de texto de 0, texto de 1, voy a utilizar la matriz por las filas, es decir, que en cada una de estas filas voy a guardar un string. Así que, por ejemplo, en el ejemplo anterior yo escribo hola, ¿cómo les va, amigos? Una en cada línea. La matriz se va a utilizar de esta manera. La primera fila de la matriz se va a cargar con hola, el terminador. Todos estos elementos no se van a utilizar porque la palabra termina acá. Texto de 1, como, y así sucesivamente voy a ir pudiendo guardar cada una de las filas de la matriz un string. Y de esta manera puedo usar vectores de string, entre comillas, declarando como elemento contenedor una matriz recorriéndola por las filas. Es cuestión de amigarse un poco con esta sintaxis, que al principio parece un poco extraña, pero al final, una vez que uno entiende cómo esto opera, todo se reduce a declarar una matriz donde la fila es la cantidad de strings y las columnas es el tamaño máximo de cada uno de ellos, como se puede observar muy claramente en la imagen, donde la fila indica cada uno de los posibles strings que voy a utilizar y las columnas indican el ancho, el tamaño de esos strings. Para que pongamos en práctica todo lo que estuvimos viendo durante el video, vamos a hacer dos ejercicios. El primero nos pide que hagamos un programa en el que se ingresan los nombres de 10 alumnos y a continuación se pide ingresar un nombre. Si este último está en la lista, el programa indica en qué posición se ingresó o su inexistencia. Es decir, que yo primero voy a tener que cargar todos esos nombres en un vector de strings y luego voy a ingresar un nombre aparte y el programa va a buscar en ese vector de strings si está. Si está, me va a devolver la posición y si no está, me va a indicar que ese nombre no existe. Así que vamos a ir al CodeBlocks. Bueno, voy a comenzar con la codificación del programa. Me declaré dos constantes, definí más bien dos constantes cantidad de alumnos 10 y n30. Sabemos que voy a necesitar una matriz de char, donde la fila va a ser la cantidad de strings que quiero guardar y las columnas va a ser el tamaño de esos strings. Le podemos poner tam, por ejemplo, que es un poco más descriptivo. Y el programa va a tener básicamente dos fases. En la primera fase voy a hacer la carga de los strings y en la segunda fase voy a solicitar un nombre y realizar la búsqueda. Así que vamos a empezar con la carga. La carga, como ocurre a menudo cuando nos manejamos con vectores, se basa en una iteración, normalmente un for, donde vamos cargando uno a uno los valores de, en este caso, los strings que vamos a almacenar. Así que esto se va a hacer 10 veces, una por cada string que voy a almacenar, y en cada una de ellas le voy a pedir al usuario que ingrese un nombre. Le voy a poner %d como para indicar en qué posición voy. Es un poco más interactivo. Voy a imprimir la letra i más 1. Y luego voy a usar, por ejemplo, fgets
para tomar cada uno de esos strings. fgets, recordemos que primero le pasaba el contenedor, en este caso va a ser alumnos de i, la cantidad de elementos máxima, tam, y por último el flujo de donde va a tomar esos strings, stdi. Y con esto ya estaríamos realizando la carga, porque esto se va a hacer 10 veces, en cada vez va a imprimir este mensaje y va a tomar un alumno y lo va a guardar en la fila de la matriz que corresponda según el subíndice i. Y ahora nos va a pedir solicitar un nombre y realizar la búsqueda de ese nombre. Así que vamos a declararnos otro string distinto, char buscar, del mismo tamaño que los nombres de los alumnos. Vamos a poner nombre buscar y vamos a pedirle al usuario que lo ingrese ese nombre. Así que vamos a poner ingrese un nombre a buscar. Vamos a separar un poquito más del otro. Esto lo voy a quitar y voy a tomarlo en este contenedor nombre-buscar. Bien. ¿Y cómo es que hago la búsqueda? Bueno, esto es similar a buscar cualquier otro tipo de variable. Voy a ir iterando, el vector de strings y voy a ir tratando de comparar, y si encuentro que uno de los nombres de la matriz o del vector de strings alumnos coincide con el nombre a buscar, entonces voy a almacenar esa posición. Y si no, voy a devolver que no la encontré. Así que me voy a declarar una variable que se va a llamar pos, de posición. La voy a inicializar con una constante que va a ser no está. Esa constante la voy a inicializar con el valor, la voy a definir con el valor -1. Porque si esta pos nunca se sobrescribe, cuando termine la búsqueda, la variable pos va a valer -1 y de esa forma voy a saber que el string ese nunca se encontró. Y si no, pos va a tener la posición dentro del vector de strings del nombre que quiero buscar. Así que voy a hacer un for, voy a barrer todo el vector nuevamente. Y en cada una de esas iteraciones voy a comparar nombre buscar con las filas de la matriz o del vector de string, como lo quieran ver, como les sea más fácil imaginarlo. Para comparar dos strings sabemos que se usa la función string compare, así que voy a preguntar si string compare, y en este caso lo que yo quiero comparar son, por un lado, nombre buscar, y por el otro lado las filas de la matriz, que es alumnos de i. Y recordemos que esto me va a dar igual a 0 si son iguales. O sea que si son iguales, es decir, si string compare me da 0, entonces en pos voy a guardar el valor de i. Y si no, no voy a hacer nada. Si yo hago todo este for y no se encuentra que este nombre buscar sea igual a ninguno de los alumnos que se ingresaron, entonces pos va a tener el valor original -1. Así que al final lo que voy a hacer es preguntar si pos es igual a no está, entonces voy a imprimir que no se encontró ese alumno. Pero si no, si está, es decir, si hay una posición válida, voy a imprimir se encontró al alumno tanto,
en la posición tanto. El alumno es nombre buscar y la posición es pos. Así que acá tenemos delineada nuestra lógica. La carga de los strings, la búsqueda, ¿sí?, a través de la iteración, y finalmente la toma de decisión para indicar si no se encontró o si sí se encontró. Así que vamos a compilar. Me dice que no hay errores ni warnings y lo vamos a correr para poder comprobarlo. Para que no sea tan larga la prueba, voy a modificar la cantidad de alumnos a 5. Y ahora sí voy a compilar y a correr. Me pide que ingrese un nombre. Vamos a poner Andrés, María, Julio, Mariana y Pedro. Y ahora me pide que ingrese un nombre a buscar. Voy a poner uno que esté en la lista para empezar. Voy a poner a Mariana. Se encontró el alumno Mariana en la posición 3. En realidad es la posición del vector, así que está bien. La posición 3 porque es 0, 1, 2, 3. Ahora voy a volver a correrlo. Y voy a poner, a ver, Andrés, María, Julio, Mariana y Pedro. Y voy a buscar a Juan. No se encontró el alumno indicado. Vemos que el programa, al menos en estos casos de prueba, opera correctamente. A continuación vamos a hacer el segundo ejemplo, el segundo ejercicio, que dice que realicemos un programa en el que se ingresan los nombres de 10 alumnos y a continuación los nombres se imprimen ordenados alfabéticamente. La idea va a ser similar en parte al ejercicio anterior, donde realizamos una carga de 10 alumnos, salvo que ahora el procesamiento no es buscar uno de esos alumnos, sino ordenarlos alfabéticamente. Para eso vamos a usar el método del burbujeo, al cual vamos a adaptar porque necesariamente los strings tienen particularidades que hacen que tengamos que usar las llamadas de la librería estándar de strings, string.h, para poder solucionar lo que nos están pidiendo. Así que vamos al CodeBlocks. Bueno, ahora sí vamos a codificar el programa. Tengo ya armada la parte de la carga de los strings. Esto es idéntico que el ejercicio anterior. ¿Sí? Tengo un vector de 10 strings o una matriz, si la quieren ver así, de 10 filas por 30 columnas, donde voy a almacenar los strings y los cargo con un for. Y para ordenar los strings voy a utilizar el método del burbujeo, pero dado que estamos operando sobre un vector de strings, va a haber algunas particularidades en la forma en que se hace la comparación y en la forma en que se hace el swap, la permutación de los campos de ese vector. Entonces, sabemos que en un método de burbujeo yo solía hacer lo siguiente: preguntar si alumnos de J es menor, ¿sí? Si es mayor que alumnos de J más 1. En ese caso, alumnos de J está alfabéticamente después que alumnos de J más 1, pero están ordenados al revés, entonces lo voy a swapear, lo voy a intercambiar su lugar en todo el vector. Pero ¿qué pasa? Alumnos de J y alumnos de J más 1 son punteros, no los puedo comparar de esta manera. Tengo que utilizar para ello la función stringCompare. StringCompare le voy a pasar como primer argumento alumnos de J, como segundo argumento alumnos de J más 1. Y si StringCompare me devuelve un número que es mayor que 0, es decir, que alumnos de J está alfabéticamente después que alumnos de J más 1, entonces sí los voy a intercambiar. Y esta comparación sí va a ser correcta porque estoy usando la función apropiada. Y el swap
como siempre sabemos que necesitamos un elemento auxiliar para poder almacenar uno de los campos antes de realizar la inversión. Entonces, ese elemento adicional siempre es del mismo tipo de datos que el vector que estoy trabajando. O sea, si es un vector de entero, es un entero, si es un vector de float, es un float. Y en el caso este particular, como es un vector de string, lo llamamos de esa manera coloquialmente, sabemos que es una matriz, voy a necesitar un aux, un string auxiliar, también de tamaño tam. De esta manera, este string auxiliar me va a servir para hacer el swap. Así que lo primero que solemos hacer es salvaguardar algunos de estos dos elementos en el auxiliar. Como estos elementos son vectores, voy a necesitar utilizar la función string copy para poder copiar los strings de un vector al otro. Así que voy a copiar en aux algunos de los elementos, por ejemplo, alumnos de J. Luego, alumnos de J, que ya lo tengo salvaguardado, voy a asignarlo con alumnos de J más 1. Y por último, alumnos de J más 1 lo voy a pisar con aux. Y ahí se va a completar la inversión de los elementos. Fíjese que es un burbujeo, igual que el que usábamos para enteros, flotantes, lo que fuera. Solamente que las operaciones de comparación y copia ahora las tengo que realizar con las operaciones específicas de strings. Y finalmente, para imprimir los strings, bastará con recorrer el vector y imprimir los nombres de los alumnos. Voy a poner acá un mensaje. El listado de alumnos ordenado es. Y acá tenemos la impresión que la tengo que adaptar de la carga. Bastará con simplemente poner %s y alumnos de i. Y con esto ya deberíamos estar. Entonces tenemos carga, ordenamiento e impresión. No hay errores, no hay warnings, así que vamos a proceder a correrlo y probarlo. Pero antes le voy a bajar la cantidad de alumnos para que sea menos engorroso la prueba y vamos a pasar a la consola. Me pide que ingresemos un nombre. Vamos a poner Julio, Mariana, María, Andrés y Pedro. Y me dice el listador de alumnos ordenado es Andrés, Julio, María, Mariana y Pedro. Como vemos, opera correctamente ordenando los strings con el método del burbujeo. Y esto se le puede hacer, se los dejo como tarea adicional, es armar una función a la que se le pase la matriz de char, el vector de strings, y la devuelva ordenada, ¿sí? Con esto queda finalizada la prueba y verificamos que el programa funciona correctamente. Para cerrar este video te propongo que hagas dos ejercicios. El primero nos pide que hagas un programa en el que se ingresan los nombres de 30 alumnos con sus promedios anuales. Y luego el programa va a imprimir la lista de los alumnos en orden de mérito, o sea, ordenados del que tiene mayor promedio al que tiene menor promedio, separando los alumnos en grupos de notas, del 0 al 4, del 4 al 7 y del 7 al 10. O sea, ordenados de mayor a menor, pero además separados en esos tres grupos. Y el otro ejercicio es para organizar un campeonato de dobles de tenis. Se ingresan los nombres de sus participantes junto con su puntuación en el torneo anterior. Y el programa imprime las parejas, o sea, va eligiendo la pareja de jugadores en función de lo que yo ya he ingresado,
agrupando a los jugadores de mayor y menor puntaje. Es decir, para que el torneo quede balanceado, lo que hace es elegir al jugador con el mayor puntaje con el jugador de menor puntaje, el jugador con el segundo mayor puntaje con el jugador con el segundo peor puntaje, y así sucesivamente hasta agotar la lista. Vamos a suponer que obviamente la carga de estas parejas no supera una cantidad determinada, por ejemplo 100, y además que esa cantidad es par. Y con eso tenemos más que suficiente para practicar este tema y poder afirmar todo lo que vimos durante este video. Bueno, llegamos al final de este video de strings. Espero que lo hayan podido aprovechar bien. Recuerden siempre que esto es una tarea iterativa. Hay que a veces volver sobre el video, repasar, hacer algún ejercicio, escribir algunos de los códigos que están explicados durante el video, verlo funcionar por uno mismo, convencerse. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado además y nos encontramos en el próximo video, que va a ser el video de estructuras.